donde gracias a Dios la semana pasada comenzamos un estudio expositivo de este libro y que nuestro deseo con la ayuda de Dios es continuar domingo tras domingo estudiando verso a verso, palabra por palabra, eh, este, este libro. Y la semana pasada vimos una breve introducción al primer libro de Samuel, que originalmente conformaba un solo libro con el segundo libro de Samuel, que estaremos estudiando ambos con la ayuda de Dios. Y mencionábamos que este libro sirve como introducción a una porción histórica en la nación de Israel, que es el tiempo de la monarquía. No siempre Israel se rigió bajo un rey terrenal. Ellos por mucho tiempo fueron una teocracia, es decir, ellos eran gobernados solamente y directamente por Dios. En cambio, ya en este tiempo de Samuel comienza el tiempo de la monarquía. Un rey, terrenalmente hablando, literalmente hablando, un rey terrenal, gracias, los presidiría, ¿verdad? Los gobernaría. Pero como introducción al primer libro de Samuel, nosotros encontramos, si puedes observar ahí tu Biblia, la historia de una mujer llamada Ana, una mujer que era estéril y que sin embargo, humillarse ante Dios, tener un corazón dependiente de Dios en oración, Dios escucha su oración y Dios le concede el nacimiento de un hijo llamado Samuel, quien sería el último juez y el primero de los profetas, al cual Dios usaría también como sacerdote, como profeta, para ungir a quienes serían los primeros reyes de Israel. El primero de ellos, el rey Saúl, de quien también podremos ver su historia en este primer libro. Y también sabemos que después del fracaso de Saúl, Samuel ungiría a David como rey de Israel, del cual estudiaremos su historia gran parte en el capítulo, perdón, en el primer libro, pero también en el capítulo, en el segundo libro de Samuel. Pero bueno, al principio de este libro de Samuel vemos la historia desarrollándose de Samuel y la nación de Israel. Por eso incluso lleva por título este libro el primer libro de Samuel. ¿Es correcto? El primer libro de Samuel. Así que ya con la ayuda de Dios, la semana pasada estudiamos todo el capítulo 1. Si se dan cuenta, a diferencia de las cartas, que nos detenemos un poco más y que es un poco más exhaustivo el estudio, en el caso de los libros como este, que su género literario es la narrativa histórica, una historia, podemos avanzar a pasos un poco más grandes. En lo personal, para mí fue una bendición estudiar el capítulo 1 del primer libro de Samuel la semana pasada, pues antes de yo predicarles a ustedes, puedo decirles que escuché la palabra de Dios para mi vida al estudiar el pasaje, hermanos. Y vamos a orar a Dios para que ahora, al comenzar a estudiar el capítulo 2, y vamos a estar estudiando la porción del versículo 1 hasta el versículo 10, no sea hoy también la excepción, hermanos, sino que el Señor pueda hablar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro conmigo y cierra tus ojos en oración. Padre, hoy, Señor, te adoramos, te agradecemos, te exaltamos. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es de generación en generación. Grande es tu verdad. Grande es tu bondad, Señor. Tuyo es el cielo, la tierra. Tuyo es lo que, Señor, está en el cielo y en la tierra. A ti pertenecen todas las cosas. No hay nadie como tú. Padre, nosotros hoy te pedimos que nuestros ojos, los ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón, nuestro entendimiento puedan ser abiertos, Señor, a tu belleza, a tu majestad, a quién eres tú, Señor. Que tú puedas hablar a nuestra vida a través del poder de tu palabra
y a través del poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, que no se quede en letra, Señor, meramente muerta, intelectual, sino que se haga carne en nuestro corazón y nuestras vidas puedan rendirse por completo a ti. Y seamos luz en medio de oscuridad y podamos proclamar tu gloria a todas las naciones, Padre. Bendícenos en este tiempo por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer entonces 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10, que está conectado sin duda con el capítulo 1, capítulo anterior. Después de que Ana recibe a Samuel como una bendición, un milagro de parte de Dios, sube al tabernáculo, entrega a su hijo Samuel tal y como ella lo había prometido. Y en ese momento, dice el capítulo 2, versículo 1, entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Hace ya varios años, cuando el Señor, hermano, recién había salvado mi vida, recuerdo una anécdota, hermanos, que me dejó profundamente marcado. Un día entre semana, ustedes recordarán que hace un tiempo como iglesia abríamos todos los días, por lo tanto todos los días se tenía que pues mantener limpias las instalaciones. Recuerdo que yo estaba aquí, hermanos, estaba solo ese día, estaba haciendo algo de aseo y entonces recibí una llamada al número de la iglesia, al número del templo, y entonces cuando respondí era una hermana. Ella me comentaba que su hija había llegado de Oaxaca, el nombre de ella Araceli, y quería venir a orar, quería ver si alguien le podía abrir, tenía la intención de orar en este lugar. Yo le dije que sí, no había ningún problema. Y pues bueno, recuerdo que ese día ya, horas más tarde, escuché el timbre, abrí la puerta y recuerdo que era una mujer, yo no recordaba haberla visto antes, pero bueno, entró directamente, me dijo que si la dejaba pasar, la dejé pasar y recuerdo que se postró aquí enfrente. Y entonces, pues como yo estaba solo y estaba haciendo el auditorio, estaba escuchando que ella estaba en oración, estaba muy angustiada, estaba llorando en su corazón. Y hermanos, tiempo después yo me enteré que ella se encontraba en esa situación y que entró llorando por una petición. Ella había sido diagnosticada con cáncer en la matriz. Jamás, hermanos, podría llegar a tener hijos y pues su vida estaba pues cerca de la muerte. Pero lo que a mí me impresionó cuando entendí toda la historia, hermanos, ya en todo el contexto, fue lo que yo escuché en ese momento. Ella mencionó en alta voz ahí en oración: Señor, no te pido que me sanes, te pido que me salves. Fue su oración. Señor, no te pido que me sanes,
te pido que me salves. La necesidad física había llevado a esta mujer a través de una obra sobrenatural de Dios en su corazón a darse cuenta de su más grande necesidad. No ser sanada de un mal físico, sino conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos a este lugar con una petición? Una petición tal vez física, una petición tal vez material, pero finalmente, hermanos, nos dimos cuenta de nuestra más grande necesidad, la necesidad, hermanos, de Dios en nuestro corazón. Y si no lo hemos hecho o lo hemos olvidado ya, es porque necesitamos lo que esta mujer tenía. Esta mujer tenía, y así de hecho se titula esta predicación, un corazón humilde que se regocija en quien es Dios. Un corazón humilde que se regocija en quien es Dios. En este canto, hermanos, Ana expresó su gratitud humilde a Dios después de haber recibido respuesta a su petición en su hijo Samuel. Ana adoró con humildad a Dios, principalmente no por lo que le había dado, sino principalmente por quién era Dios. El Dios que salva, el Dios que exalta, el Dios que juzga y vence la maldad. En este pasaje nosotros aprenderemos a regocijarnos humildemente en Dios. Regocijarnos humildemente en Dios, no principalmente por lo que Él nos da, sino principalmente por quién es Él para nosotros en Cristo. Debemos regocijarnos humildemente en Dios. Número 1, si quieres anotarlo, porque Él es nuestro Salvador. Debemos regocijarnos humildemente, subrayo, humildemente en Dios. Número 1, porque Él es nuestro Salvador. Debemos regocijarnos humildemente en Dios. Número 2, porque Él es nuestro Señor soberano. Debemos regocijarnos humildemente en Dios porque Él es nuestro Señor soberano. Y finalmente, punto número 3 que veremos hoy, debemos regocijarnos humildemente en Dios porque Él es nuestro Rey vencedor. Debemos regocijarnos humildemente en Dios porque Él es nuestro Rey vencedor. Así que veamos la primera razón de por qué debemos regocijarnos humildemente en Dios, porque Él es nuestro Salvador. ¿Dónde aprendemos eso? La primera parte de este cántico que se encuentra del versículo 1 y hasta el versículo 3. Volvámoslo a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Si observas, hermanos, detenidamente el principio de este libro, te darás cuenta que el capítulo anterior también nos muestra una oración. De hecho, el capítulo anterior, hermanos, tiene énfasis en la oración de Ana. Ana pidiendo a Dios por un hijo, ¿te acuerdas? Y en ese mismo capítulo encontramos la respuesta por parte de Dios a Ana. Dios le concede a Samuel. Pero ahora este capítulo 2 inicia también con una oración. Pero en este caso es la oración de Ana en gratitud al Dios que había respondido a su oración anterior. Lo interesante de todo es que universalmente esta porción de la escritura que estamos estudiando hoy es conocida como el cántico de Ana. El cántico de Ana. De hecho, algunas de las versiones tienen como subtítulo Cántico de Ana. Pero lo que realmente estamos presenciando aquí, hermanos, nos dice el texto, es una ¿qué? Una oración. Dice el texto, entonces Ana oró. Y fíjense cómo desde el principio, al estudiar este pasaje, podemos ya encontrar una aplicación práctica en nuestra vida.
Somos prontos, hermanos, para pedir. Somos prontos para elevar nuestras peticiones a Dios. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar en las misericordias de nuestro Dios para adorar a Dios en gratitud. ¿Mediante qué, hermanos? No solamente mediante un canto, sino en oración. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija, hermanos, en el Señor. Uno esperaría, al leer el primer capítulo, a que gran parte de la porción de oración de gratitud de Ana se basara en lo que Dios le había dado, la petición de su corazón, su hijo Samuel, pero no es así. Puedes echarle una vista rápida. No se menciona ni siquiera a Samuel en este canto. ¿Recuerdas qué fue lo que Ana hizo con Samuel? ¿Qué hizo? Exacto, lo consagró totalmente al Señor. De hecho, esta oración está siendo hecha inmediatamente después de entregarlo a Dios. Porque no lo olvides, Ana no amaba las bendiciones de Dios más que al Dios de las bendiciones. Ana no amaba las bendiciones de Dios más que al Dios de las bendiciones. Ella lo deja en claro en esta primera declaración. Mi corazón se regocija ¿en quién? En el Señor. La Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sabes por qué muchas veces nuestras oraciones parecen más listas de supermercado? Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Porque ahí está nuestro corazón. Ojo, no es malo pedir. De hecho, Jesús nos enseñó a pedir. Danos hoy el pan de cada día. Pero ¿qué es lo que hay detrás de cada petición? ¿Realmente hay un deseo por la gloria de Dios? ¿Realmente hay un anhelo ferviente porque Dios sea exaltado? ¿O hay tal vez codicia, avaricia, egoísmo? Ojalá, hermanos, que algún día nuestras peticiones llegaran a parecer más cartas de amor y devoción a Dios que listas de supermercado. Señor, gracias, desde un gracias, ¿no? Desde los tiempos de oración los martes que son de mucha bendición. Es lo que les digo a los hermanos. Está bien, Señor, y pedimos y pedimos. A ver, hermano, ahora piense, ¿por qué quiere agradecer hoy a Dios? Muchas veces nos daríamos cuenta, hermanos, que nuestros problemas no son tan grandes a comparación de los grandes favores que hemos recibido por la gracia de Dios, si nos detuviéramos un poquito a meditar en las misericordias de nuestro Dios. Un poquito en nuestra oración, le metiéramos tantito de freno. No te estoy diciendo que no pidas, pero métele un poquito de freno y medita hoy por qué tienes que agradecer a Dios. Hazlo en este momento. Tan solo podemos hacer esto, ¿no? Y hoy cientos de personas no lo pudieron hacer más. Gracias, Señor. El regocijo de Ana no estaba basado en lo que Dios le había dado, sino que observa que a través de la respuesta a su oración, ella logró, como una cristiana piadosa, como una hija de Dios, vislumbrar el carácter del Dios que amaba. Y ahí, en quién es Dios, estaba su regocijo. No en lo que Dios le había dado, sino en quién era ese Dios que había respondido a su oración. Amados hermanos, pensemos por un momento en el testimonio de esas docenas de personas que tú y yo conocemos, que hemos conocido, que han recibido de parte de Dios lo que tanto pedían. ¿Y qué pasa a veces con ellos? Inmediatamente se olvidan de Dios.
Ese es el punto. Y vuelvo a dejarlo en claro porque muchas veces nos han malinterpretado y tal vez no nos hemos explicado correctamente. Nosotros tal vez nos hemos equivocado al explicar correctamente. No es que nosotros no creamos en los milagros físicos. Dios es poderoso. Dios es soberano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero hermanos, insisto, yo vi a muchas personas que dijeron aquí ser sanadas de muchos males exteriores, pero ¿de qué les sirvió, hermanos? Si fueron como aquellos leprosos que fueron sanados por el Señor Jesucristo y jamás volvieron a Él. ¿Cuántos regresaron? Solo uno. Porque el mayor de todos los milagros, el milagro que más tú y yo necesitamos, es un cambio de corazón. Y no debemos esperar entonces a ver milagros externos, físicos, para creer en Dios, hermanos. Milagro es que hoy tienes vida, porque tú y yo merecemos estar en el infierno. Y es suficiente. Milagro tú y yo, hermanos, es que no estemos ya en el mundo, sino que ahora amemos a Dios. Solamente por su gracia y su misericordia, hermano. Si tú no has recibido respuesta de Dios a tu petición, no te desalientes. Tal vez es que Dios, hermanos, quiere que permanezcas en su presencia para siempre. Y entonces te va a dejar eso para que dependas de Él. ¿Te acuerdas lo que aprendimos la semana pasada? Gloria a Dios. Porque tú y yo deberíamos decir lo que decía el salmista. Pon un separador ahí en Samuel y vamos al Salmo 73. De hecho, si puedes poner un separador ahí en los salmos, los vamos a estar citando bastante. Pero ahora acompáñame al Salmo 73. Me encanta este salmo. De hecho, si tú puedes leerlo en casa y conectar lo que estamos estudiando hoy con el Salmo 73, te lo voy a agradecer muchísimo. Es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 73. La primera vez que escuché una exposición de este salmo, me quedé maravillado. Salmo 73, versículo 28, Asaf. ¿Qué decía Asaf? Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Wow. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Para muchos no, ¿eh? Para muchos sería estar sano. Para muchos sería salir de la pobreza. Eso sería el bien. Pero para nosotros como cristianos, enfermos o sanos, ricos o pobres, tenemos gozo y paz porque tenemos a Dios. Para nosotros el bien es estar cerca de Dios. Y si Dios en su soberanía le ha placido mantenernos enfermos, mantenernos necesitados físicamente, para que eso nos lleve, como a esta mujer que te platiqué en el principio, a depender completamente de Dios y a mantenerla en su camino, yo digo, Señor, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y ustedes? Para ustedes, ¿qué es el bien? ¿Estar cerca de Dios? Así que no bases tu gozo en cuántas oraciones respondidas tienes, sino más bien haz como Ana, basa tu gozo en el Dios que tienes. ¿Y qué Dios tenemos? El mismo Dios al que Ana tenía. Y mira cómo empieza a describir al Señor. Vuelve a Primera de Samuel, capítulo 2, dice el versículo 1. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Y comienza a escribir, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Dice Ana, mi fortaleza. La palabra que aparece aquí como fortaleza en el hebreo es literalmente un cuerno. Mi cuerno en el Señor se exalta. Esta palabra cuerno es usada como una metáfora para simbolizar poder y fortaleza. Así como el cuerno da fuerza al animal para pelear, así Ana percibía su fortaleza en Dios, dice el texto, exaltándose, es decir, elevándose en poder. Pero no solo era su fortaleza, también era su boca, porque dice el texto, mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Literalmente esto significa, mi boca se ensancha contra mis enemigos. ¿A quién se refiere Ana cuando dice mis enemigos?
¿Para quién necesitaba fortaleza en la lucha? ¿Contra quiénes enemigos? Bueno, hermanos, a la luz del contexto anterior y todo el libro, se refiere a los enemigos de Dios, retratados en este canto como los orgullosos y arrogantes en el versículo 3, lo puedes ver, como los malvados en el versículo 9. Es decir, hermanos, todos aquellos que van en contra de la palabra de Dios, aquellos que son los enemigos de Dios, son en un sentido nuestros enemigos. Sin duda, hermanos, Penina, la mujer de la historia anterior, entraba en este grupo a causa, obsérvalo, de su orgullo, su arrogancia, su maldad, ¿te acuerdas? Y quiero hacer entonces una aclaración que deberíamos tener los lentes para mirar el Antiguo Testamento. No se trata de israelitas y no israelitas, sino de hijos de Dios y enemigos de Dios. Penina, hermanos, era israelita, pero ¿de qué le servía si su corazón, hermanos, al mostrar orgullo, arrogancia y maldad, la caracterizaba, la posicionaba en el lugar de un enemigo de Dios? Ana entonces podía abrir su boca y prorrumpir en alabanza a Dios con fortaleza, sin temor, dice el texto, a sus enemigos por una sola razón. ¿Cuál era esa razón? Por cuanto me regocijo en tu salvación. Ana, hermanos, había sido salvada, de su estigma como mujer estéril y la desgracia social que eso conllevaba. Lo estudiamos la semana pasada. Pero como notaremos más adelante, hermanos, el milagro que Dios hizo en esta mujer sirvió para que ella pudiera conectarlo con el milagro más grande que Dios había hecho en su pueblo, que Dios haría en su pueblo: la salvación del pecado, la muerte y la maldad. Y aquí encontramos otra aplicación. Amado hermano, hermana, todos tenemos testimonios que contar, todos. Pero nunca olvidemos de conectar esas bendiciones de gracia que el Señor ha derramado en nuestra vida con la bendición más grande que tenemos, Cristo, la salvación que Dios nos ha dado. Pensemos un momento, ¿por qué el Señor escucha nuestra oración? Es por Cristo. ¿Por qué el Señor nos sustenta cada día? Es por Cristo. ¿Por qué tenemos abrigo, pan diariamente? Es por Cristo. Aun si Dios hoy responde una oración, una petición de sanidad en tu cuerpo, lo va a hacer no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo, por la gracia que ha sido hallada en nuestro favor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque lo único que tú y yo merecemos, hermanos, es la muerte. Cada uno de nosotros, repito, tenemos una historia, pero eso tan solo parte de la gran historia que es Cristo. Ana no solo describe entonces lo que Dios había hecho con ella, salvado, sino también quién es ese Dios que le había salvado. Versículo 2. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. En esta porción ya de la historia de Ana, Dios se había mostrado a ella como santo y como roca. Santo en hebreo kadosh, que significa apartado. Se refiere sin duda a que en Dios no hay impureza ni ninguna clase de maldad. Pero más allá, hermanos, es que Dios es único. Si hay un Salvador, ¿ese quién es, hermanos? Ese es Dios. Mira lo que se relata o se muestra en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Acompáñame, por favor. Cántico de Moisés. Fíjate otra vez, es alguien reflexionando acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de quién es Dios. Éxodo 15, 11, Moisés estaba preguntándose. Éxodo 15, 11. ¿Digo muy rápido las citas? Amén.
¿quién como tú? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en qué? En santidad. ¿Te das cuenta cómo se pone entre líneas la santidad de Dios con la incomparabilidad de Dios? Dios es único e incomparable. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y esto no solamente se ve en Éxodo 15:11, también se ve en nuestro pasaje. Dios es santo y Él también, por lo tanto, es incomparable. Porque dice Ana, no hay santo como el Señor. Segunda línea, en verdad, no hay otro fuera de ti. Remarca, en verdad, hay una cosa que es verdad y es que Dios es incomparable. No hay otro fuera de Él. ¿Quién es santo? Solo el Señor. ¿Quién es digno? Solo es el Señor. ¿Quién es poderoso? ¿Quién es majestuoso? ¿Quién es grande? ¿Quién es omnipotente, omnipresente, omnisciente? Solo el Señor. Inmutable. ¿Por qué digo inmutable? Vuelve a nuestro pasaje. 1 Samuel 2:2 dice, ni hay roca como nuestro Dios. Fíjate, santo, incomparable, inmutable. Ni hay roca. Aquí se usa una analogía para describir uno de los atributos de Dios, su inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la analogía que se usa es el de una roca. No una piedra, una roca grande, fuerte. Para que una roca cambie su forma de manera natural, tienen que pasar miles de años. Si has visto tal vez en el sur de México, estas formaciones, ¿verdad? De las estalagmitas, ¿no? Una cosa increíble, cómo a través del goteo, de la humedad, se van formando, pero para eso tienen que pasar cientos de años. Hermanos, para que una roca cambie, tienen que pasar cientos, si no es que miles de años. Pero finalmente las rocas cambian. Pero Dios es más grande todavía que una roca. Es inmutable, Él es eterno. Y yo cuando estaba pensando, hermanos, en esto, meditando, digo, bueno, ok, entiendo, Señor me ha salvado. ¿Qué tiene que ver la santidad, la incomparabilidad, la inmutabilidad de Dios con la salvación de Dios? Y tiene mucho que ver. Porque si meditas en estos atributos, una de las muchas aplicaciones en cuanto a la salvación es que Dios es digno de nuestra confianza como Salvador. Él es santo. Y por lo tanto, hermanos, si Él requiere santidad de nosotros, Él va a hacer lo necesario para que tú y yo seamos santos como Él es santo. Si Él es santo y alguien tiene que morir por nuestros pecados, Él enviará a alguien, hermanos, a morir por nuestros pecados, a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Porque Él es incomparable. ¿Quién, hermanos, podría haber planeado una salvación tan grande como la que el Señor hizo? Que a través de lo que muchos consideraban como locura y tropieza, un hombre muriendo en un madero decía, ¿cómo ese me va a salvar? Era el plan determinado por Dios, porque aquel hombre no era cualquier hombre, era Dios encarnado. Y Él dice amarnos. Si Él es roca, si hay persistencia en Él, si hay inmutabilidad en Él, si Él no cambia, entonces su amor por nosotros tampoco cambia. Si Él no cambia y Él nos ha prometido que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese, ¿podemos confiar en Él? Claro que sí. Esto los salmistas lo entendían. Ellos decían, entonces yo voy a invocar al Señor y seré salvado de mis enemigos. Esto es lo que Ana estaba entendiendo. Que la salvación, en un sentido que Dios había traído a ella,
reflejaba en realidad una salvación más grande para el pueblo de Dios, porque no había nadie como él. Que en otro momento se podría decir lo que Dios merecía, lo que Dios, hermanos, podría haber hecho en su justicia es destruir a la nación de Israel por completo. Pero Él es santo, Él es incomparable, Él es inmutable. Él no fallará a su palabra. Él cumplirá cada una de sus promesas. Porque finalmente, ¿esto a qué nos arroja? Que también Dios es justo. Versículo 3. 1 Samuel 2:3. No se jacten más ustedes, hablando de los enemigos de Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Los piadosos pueden regocijarse en este Dios, santo, incomparable e inmutable. Solamente gracias a Cristo, Porque observa, hermanos, que la santidad de Dios fuera de Cristo, hermanos, debería producir en nosotros solamente un terror espantoso. Porque lo que merecemos tú y yo es ser aplastados por la ira de Dios. Piensa en la peor de las masacres que tus ojos han presenciado, tal vez a través de la televisión, tal vez a través de un libro, no lo sé. Tú y yo merecemos eternamente más que eso. Porque hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios incomparable, a un Dios inmutable. Pero hermanos, nosotros podemos como Ana regocijarnos en el Señor, que es santo, solamente porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. En cambio, los impíos no pueden regocijarse. Todo lo contrario, según este texto deberían callar, temerle, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca. Porque estas son dos características de los impíos: el orgullo, la arrogancia. Y observa cómo Ana en este canto, hermanos, deja plasmado el tema que se va, hermanos, a desglosar en el libro de Samuel. Dios venciendo a sus enemigos en un sentido. Dios humillando a los arrogantes. Piensa en Penina. Piensa en Saúl, ¿te acuerdas? Piensa en Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema recurrente en este libro. Gente que se levanta con arrogancia, con orgullo. Porque cada día que el impío se levanta y no se arrepiente, es una agresión directa en desobediencia al mandato del Señor de arrepentirnos y volvernos a Él. Es un reto directo a la santidad de Dios. No te necesito, Señor. Yo soy dueño de mi propia vida. No han entendido, hermanos, la santidad de Dios. No han comprendido, hermanos, su justicia. Porque si ellos lo entendieran, no se jactarían con tanto orgullo. No saldría la arrogancia de su boca. Dice el texto. Porque el Señor es Dios de ¿qué? Sabiduría. La razón de que los impíos no deberían jactarse, no deberían ser arrogantes, es porque el Señor, hermanos, es un Dios de sabiduría. Literalmente el hebreo está diciendo: el Señor conoce todas las cosas y por Él, dice el texto, son pesadas las acciones. Por Él son pesadas las acciones. Y muchas veces somos como Penina, como Saúl, como Goliat, orgullosos, arrogantes. Creemos que nos vamos a salir con la nuestra.
Vivimos como si Dios no observara cada uno de nuestros pasos. Pensamos como si Dios no supiera cada uno de nuestros pensamientos. Actuamos como si Dios no supiera cada una de las motivaciones de nuestro corazón. Pero hermanos, no lo olvides, el Señor conoce todas las cosas. Y no solo las conoce, las interpreta también de manera perfecta. ¿Te acuerdas lo que dice aquel famoso versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 7? No lo busques, tú te acuerdas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No se engañen, amados míos. Ninguno de nosotros va a poder burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Algunos se refugian en decir, es que ya estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? La ley de Dios es eterna, ¿eh? Que en el día del juicio tú y yo vamos a ser enfrentados ante tal santidad, la santidad de Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Él conoce todas las cosas y por Él son pesadas todas las acciones. Él juzgará a cada uno conforme a sus obras. Y ante los ojos de los hombres puedes parecer muy limpio, muy recto, muy justo, muy grande, pero no te olvides, Primera de Samuel, este mismo libro lo que nos enseña una vez más. Capítulo 16, se dejan claro desde el principio temas recurrentes de todo el libro. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, palabras de Dios al profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ahí está. Si a alguien engañas, no es a Dios, es a ti mismo. No seas como Penina, como Saúl, como Goliat, como Nabal, como tantos personajes arrogantes, orgullosos, que no viven de acuerdo a la santidad de Dios, a la inmutabilidad de Dios, a la grandeza de Dios. Todo lo contrario, hermanos. Como dice la Escritura, teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 2. Proverbios capítulo 16, el tiempo vuela, ¿verdad? Tenemos que acabar hoy, hermanos. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea ¿qué? Los espíritus. ¿De qué te sirve ser alabado en la iglesia, por el hombre, en tu trabajo, en tu escuela, que te digan, ay, qué buena persona eres? Si ante los ojos de Dios eres arrogante, impío, orgulloso, no sirve absolutamente de nada. Actes de tu vida, mañana haremos esto o aquello, no, porque tu vida no está en tus manos. Toda nuestra vida está solamente en las manos de Dios. No seamos como estos arrogantes, orgullosos, sino seamos humildes ante el Señor. Humillémonos delante del Señor. Y de ahí, hermanos, solamente igual como una pequeña aplicación. La importancia, hermanos, observe, es una oración conocida también como un canto, porque sin duda Ana está alabando a Dios. De cantar cantos en la iglesia, cantos para Dios, hermanos, centrados en Dios, no en nosotros. Porque para conocer a Dios necesitamos cantar acerca de Él, hablar acerca de Él, predicar acerca de Él, porque eso es lo único que va a poder transformar nuestra vida. Nos va a ayudar a dejar de ser arrogantes, orgullosos. Y finalmente, hermanos, lo vamos a ver al final de este texto.
El destino de los orgullosos y de los que se jactan, hermanos, es la perdición eterna. Necesitamos hablar acerca de Dios. Hoy en día en las iglesias se cantan tanto de yo, Señor, yo te amo, yo te busco, yo te adoro, yo. Y al final, yo. Es la era del yo. Sí, yo sé, hermanos, que parte de la porción de los salmos vemos a los salmistas expresando sus sentires a Dios, pero no desconectados de quién es Dios. Jamás. Ambas partes van de la mano. De ahí, hermanos, que nosotros como iglesia desde hace un tiempo hemos optado por cantar cantos centrados en Dios, en lo que Dios es, en quién es Dios más bien, y en lo que Él ha hecho. Porque eso es lo único que va a ayudarnos, hermanos, a ser humildes. Porque recordar la santidad de Dios, hermanos, debe hacernos temblar, debe hacernos temer e ir a Cristo en humildad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces recuérdalo. ¿Cuál es la primera razón, hermanos, de por qué deberíamos tener un corazón humilde en Dios? Porque Él es nuestro Salvador, hermanos. Santo, inmutable, incomparable y al final justo. Pero en segundo lugar, hermanos, debemos tener un corazón humilde en quién es Dios, porque Él es nuestro Señor soberano. Vuelva a nuestro pasaje y vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Estos dos puntos que vienen son más cortos. Versículos 4 al 8, vamos a leer. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. Vamos a dejar hasta aquí un momento. Observa el juego de palabras que usa Ana para seguir adorando a Dios. No está desconectado con lo que dice anteriormente. Si el Señor conoce todas las cosas y por Él son pesadas las acciones, hermanos, en Él está la justicia, hermanos, divina, la que nos compete a todos y cada uno de nosotros al final o incluso durante esta vida. Porque la vida, hermanos, da vueltas. Nada terrenalmente hablando es seguro en esta tierra. Y es lo que Ana está tratando de expresar aquí. Dios es mi Salvador. Yo me regocijo en mi salvación. ¿Sabes por qué? Porque nada en esta tierra es seguro. Dios es inmutable, pero en esta tierra todo cambia. Los arcos de los fuertes son quebrados. Pero los débiles de un momento a otro se ciñen ¿de qué? De poder. David versus Goliat, ¿te acuerdas? Los que estaban saciados ahora se alquilan, se venden para conseguir un bocado ¿de quién? De pan. Y dejan de tener hambre los que estaban ¿qué? Hambrientos. ¿Te acuerdas cómo muere Saúl? En cambio aquel pastorcillo insignificante, levantado para ser usado por Dios y establecer su descendencia en el trono y en la mesa real para siempre. Aún la estéril da luz a 7, este número que representaba la plenitud total. Pero la que tiene muchos hijos, podría decir yo ya tengo hijos, pero hermanos, ¿qué dice el versículo 6? El Señor da muerte y da ¿qué? Vida. ¿Y si el Señor le quita a sus hijos? Nada es seguro, hermanos, en esta tierra. Penina tenía su orgullo, su jactancia en los hijos que tenía, ¿te acuerdas? Pero Ana dice, no, mi corazón se regocija. ¿En quién? En el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. La vida da vueltas, nada terrenalmente hablando es seguro en esta tierra. ¿Sabes qué es mejor? Esperar en el Señor. En vano es afanarse en una falsa seguridad.
Tu trabajo, tantos, ay, el trabajo, lo adoran al trabajo y al rato, mira, eres reemplazable. Traen a otro mejor que tú y te quitan. ¿O no? Los hijos, ay, los hijos, y aquí los tenemos. A ver, vamos a ver de eso en semanas siguientes. Como Elí, amando más a los hijos que amando a Dios. Y al rato crecen y se olvidan de ti. ¿Valen más los perritos que compran que lo que tú vas? No, en serio, estamos en ese tiempo ahora. El esposo, la esposa, ay, no digo que los traten mal, ¿no? Pero, ay, llega un momento, idolatría, ¿no? Te va a fallar. Todos fallamos. Porque todo en este mundo es vano, pasajero. ¿Qué decía, hermanos, el Señor? ¿Te acuerdas en Jeremías capítulo 9, versículo 23? No olvides esta gran verdad. Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Versículo 24, pero si alguien se gloría, como lo está haciendo Ana, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. Ahí está. ¿Tú crees que hay algo en este mundo por lo que vale la pena desgastarse totalmente? Solo hay una cosa y es servir a Dios. Todo lo demás, mira, la vida da vueltas. La vida da vueltas. Por eso dice la palabra de Dios. Tú puedes leer el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano velan los guardias. De nada sirve, dice la Nueva Traducción Viviente, que te levantes tan temprano y te acuestes tan tarde por conseguir un bocado de pan, cuando Dios da ese pan y aparte descanso y paz a los que Él ama. ¿En quién tienes tu esperanza? ¿En tu fortaleza? ¿En tu trabajo? ¿En tus acciones? ¿En tu familia? ¿En el dinero? ¿En el sexo? ¿En el poder? Es vano afanarse en esa falsa seguridad. ¿Sabes por qué? Porque tu vida no está en tus manos. Esta vida está en las manos del Señor soberano. Es lo que expresa el versículo 6. Vuelve a nuestro pasaje. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 al 8. El Señor da muerte y da ¿qué? Vida. Hace bajar al Seol y hace ¿qué? Subir. Versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. No, hermano, creo que no estoy leyendo bien. Yo escuché del, ¿cómo se llama? El coach Muñoz, que si yo hago esto y esto me voy a enriquecer. No, hermano, creo que estoy leyendo mal, porque yo leí, ¿verdad? En la escuela sobre la administración y las finanzas, y que si yo hago esto, aquello, me volveré rico. ¿Realmente lo crees? ¿Y si el Señor envía una parálisis cerebral hoy a tu vida? No estamos diciendo que hay que ser malos administradores, hay que ser buenos administradores. Pero no está ahí, hermano, nuestra esperanza. No está ahí nuestra seguridad. Humilla y también exalta. Versículo 8, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado ¿qué? El mundo. Señor da muerte y vida, es decir, Él es el soberano sobre la creación. Él es, hermanos, quien da vida y quien decide cuándo esa vida se termina. No eres tú ni yo. Hace bajar al Seol y hace subir, tiene la misma idea. Lugar de los muertos. ¿Quién es quien envía ahí? Solamente el Señor. No eres tú.
¿Cuántos testimonios de personas que se cuidan físicamente hablando, que se esfuerzan tanto en el trabajo, que se esfuerzan tanto en la escuela y en un momento Dios apaga la luz de la vida? ¿Realmente quieres tener ahí tu esperanza? Es pasajero. El Señor empobrece, enriquece. Hay muchos, dice el libro de Proverbios, que acumulan y al final se quedan sin nada. Pero hay otros que se despojan por ayudar a otros porque tienen en el Señor su confianza y al final son quienes más tienen. Finalmente son los que más tendrán. ¿Te acuerdas las palabras de Pablo a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 6, acompáñame por favor. Sí, vamos a terminar. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 18. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 18. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros. ¿Ves cómo es la misma idea? La Biblia es fabulosa, hermosa. Es la misma idea. Orgullo, altanería, jactancia. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros. ¿Y qué es ser un altanero? No necesariamente es que te sientas el muy. Es que pongas tu esperanza en las incertidumbres de este mundo. En este caso, las riquezas. No pongas tu esperanza ahí. Más bien ponlas en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Porque otra vez, hermanos, repito, las riquezas, hermanos, son pasajeras, no son seguras. Pero Dios, acuérdate, es inmutable, es eterno, es la roca donde nos podemos refugiar, donde podemos poner toda nuestra esperanza. Miren, muchos de nosotros decimos, hermano, estamos como el salmista, ¿verdad? Hermano, pero ¿por qué prosperan? ¿Por qué prosperan los impíos? Esos que ni buscan a Dios, ¿cómo les va re bien? ¿Estás seguro que les va bien? Otra vez la pregunta del principio, ¿qué es para ti el bien? ¿Qué es para ti el bien? Entiende esta parte, hermanos. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde su alma? Mira la verdad que encontramos en el Salmo 75, acompáñame, por favor. Y debemos recordar esta verdad. Salmo 75. Asaf. Otra vez. ¿Qué dice Asaf? Versículos 4 al 7. Dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. No es una fórmula mágica, si te afanas en el trabajo vas a ser exaltado. No, no es de ahí, sino que Dios, versículo 7, es el juez, a uno humilla y al otro ensalza. La pregunta es, ¿a quién humilla? A los que se exaltan. ¿Y a quién ensalza? A los que se humillan. Versículo 8, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de él se sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos. ¿De qué? De la tierra. Lo vamos a leer hace un momento igual, Salmo 73. Hermanos, los impíos están en un deslizadero. Tú los puedes ver hoy acá. Ay, quisiera ser como él. Es un deslizadero. Van hacia abajo. ¿Ahí quieres estar, seguro? Zafo. Con chile y ajo. Y ahora tú puedes estar ahí como Ana. ¿Te acuerdas? Capítulo anterior. No dice ahí, ¿no? La anterior. La estéril. Pero hermanos, nosotros vamos hacia arriba. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En el cielo. En el cielo.
Fíjate cómo retrata esto el cántico de Ana, versículo 8: levanta del polvo al pobre, del muladar, que está hablando de un basurero, un lugar sucio, asqueroso. Levanta al necesitado. ¿Y a dónde lo lleva? Para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Hermanos, tú puedes ver esta verdad a lo largo de toda la escritura. Otra vez el humilde pastor de repente sentado en un trono, ¿no? La estéril usada por Dios para ser la madre del último juez y el primer profeta Samuel, quien ungiría a los reyes de Israel. Y podemos hablar, hermanos, de todo esto en la Biblia. Observa las genealogías. Piensa en la genealogía de Cristo. Encuentras mujeres como Rahab, la prostituta. Nadie daba nada por esa mujer. Y vino a ser la tatarabuela del Mesías, Salvador del mundo, Jesucristo. Esa Sara, igual, una mujer estéril. Pero en manos de Dios, hermanos, tenemos esperanza, seguridad. Hoy tú puedes estar abajo, puede haber sufrimiento, puede haber dolor, pero acuérdate, ¿en quién está la vida? ¿En quién está la exaltación? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Dios, reconociendo que Él es el Señor soberano. Lo deja en claro este texto al final: pues las columnas de la tierra son del Señor. Es decir, Él puso el fundamento de la tierra. Y si Él puso el fundamento, lo primero significa que Él es el creador de todas las cosas. Y por lo tanto, hermanos, si a alguien debemos acudir en auxilio, en ayuda, es al Señor, no a nada más. ¿Para qué vas con las criaturas? Ve con el Creador. Espera en Él. Esta es nuestra propia historia, hermanos. ¿Te acuerdas lo que nos enseña Pablo en los Corintios? Primer capítulo de su primera carta, por ahí de los versículos 25 al 31. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo que no es, para avergonzar a lo que dice ser. O te preguntó el Señor: a ver, tú de qué genealogía vienes, ¿verdad? ¿Sí traes sangre europea o no traes? Aún hasta sangre africana traemos aquí. Puede que ante el mundo tú y yo no valgamos nada, hermanos, pero ante Él, gracias a Cristo, somos preciosos. Somos sus escogidos, hermanos. Puede que hoy digas: Señor, y no tengo ni para mi terrenito, tal vez, pero no te olvides que tienes una herencia en el cielo. Si te has creído, te has arrepentido de tus pecados. Entonces, hermanos, mejor humillémonos ante Él. En vano es afanarse en una falsa seguridad, porque recuérdalo, la vida da vueltas en cualquier instante. Si hoy estás arriba, no te jactes. Humíllate ante Dios. Si te has jactado, pide perdón al Señor. Y si estás abajo, y no hablo de material, hermanos, hay gente que es bien pobre de dinero, pero es bien orgulloso en su corazón. La humildad no tiene nada que ver con el dinero, ¿eh? Una actitud en el corazón. Estás abajo, estás siendo afligido, menospreciado, ultrajado. Espera en Dios. Si a alguien debes buscar con afán, es solamente a la roca de nuestra salvación, el Dios soberano, quien acomoda todas y cada una, hermanos, de las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, repito, Él es el creador, Él es el Señor soberano. Y mientras Él reine, hermanos, nada debe preocuparte en esta tierra. Nada debe preocuparte en esta tierra. Mira, acompáñame, estás en Salmos, ¿verdad? Creo. Salmo 73. Ahí está unos versículos anteriores, ¿no? Unos capítulos anteriores. Hablando de los malos, porque Asaf, vuelvo a repetirte, lee este Salmo 73, él veía a los malos y decía: ay, Señor, pero yo que te busco y a mí que me va re mal. Y mira, estos malvados y hasta gordos están. No, en serio, ¿eh? ¿O no nos ha pasado que hemos pensado así? Señor, yo merecía ese carro, yo que soy tu siervo, Señor. Si Elías tuvo un carro de fuego, Señor, que yo tengo un Ferrari rojo, Señor.
Versículo 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. Ahí está el futuro de los impíos. Los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? ¿Te das cuenta? La vida da vueltas, la vida termina en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Versículo 25, me encanta este versículo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y cuántos hoy podemos decirle esto al Señor? Y si no puedes decírselo, dile al Señor conmigo: Señor, ayúdame a creer esto. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Versículo 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. A veces estés batallando con una enfermedad física, ya dices: Señor, no puedo. Nos hemos llegado a sentir así, ¿no es cierto? Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Ahí está. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos una roca, castillo fuerte, pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros servimos al Señor, Dios soberano, creador del universo. ¿Qué más necesitamos? En cambio, versículo 27, porque los que estén lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son, ¿qué? Infieles. Y de esto va a hablar el tercer punto, el punto final. Porque déjame decirte algo que es muy interesante en la narrativa bíblica, hermanos. Y es que Ana, al recibir este regalo glorioso de amor, de gracia, vio más allá. Ana pudo ver a través del milagro que Dios había hecho en su vida, en un sentido salvación del estigma en que ella se encontraba, la salvación que Dios traería a su pueblo. Y de eso van a hablar los siguientes versículos. Porque déjame decirte que no solamente debemos tener un corazón humilde en quién es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor soberano, sino también, hermanos, porque Él es nuestro Rey vencedor. Porque no se trata de decir: bueno, aguántate el dolor, aguanta la enfermedad y así vamos a estar siempre. No. Y si te tratan mal, te persiguen, aguántate porque así va a ser para siempre. No. Dios un día va a acabar con la maldad de esta tierra y con todas las consecuencias de la maldad, incluyendo la enfermedad, el dolor y la muerte. Versículos 9 al 10, vuelve a nuestro pasaje, ahí vamos a terminar. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Él juzgará a los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Ahí está. Ana adoró al Dios que juzga y vence la maldad. La vida da vueltas, la vida termina en un momento a otro, nada es seguro. Entonces, ¿qué nos depara a nosotros? Lo dice Ana. Él guarda los pies de sus santos. La parte del juicio en la Biblia es narrada constantemente como a través de un deslizadero, una caída, un tropiezo, pero los pies de aquellos que son hijos de Dios, por cierto, llamados santos, interesante. Somos santos solamente por Cristo. Son guardados de resbalar, guardados de caer y por lo tanto guardados de ¿qué? Del juicio. En cambio, los que confían en ellos mismos, mira cómo termina, dice: pero los malvados, los que hacen el mal, son acallados en tinieblas. Ellos, hermanos, terminan atrapados en dolor, en soledad, en muerte, en aflicción. Tú puedes leer ahí en los evangelios de Jesucristo y puedes leer, hermanos, que constantemente el infierno es llamado un lugar de tinieblas, porque las tinieblas es contrario a la luz y por lo tanto contrario a las bendiciones de la salvación, la redención, la paz, la justificación. En las tinieblas solamente se encuentra lloro, crujir de dientes. Este es el final de los malvados.
Pero en cambio, hermanos, los pies de los santos, de los hijos de Dios, son guardados. Y dice, ¿por qué, Ana? Versículo 9. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Te voy a decir nada más una cosa que me gustaría que hoy se te quedara grabada. Solo una cosa. Que digo, Señor, ayúdame a grabar esto en mi corazón. Si esta frase la creyéramos, nuestra vida sería completamente distinta. Todo. Nada más esta frase. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Dejaríamos de depender tanto en nosotros mismos, tanto en las cosas que nos rodean, como si eso nos fuera a dar salvación. Como si eso, hermanos, nos fuera a dar estabilidad. Y comenzaríamos, hermanos, a confiar solamente en Dios. Mira lo que enseña el Salmo 20. Acompáñenme. Salmo 20. ¿Te das cuenta de la importancia de cantar? Mira, estamos yendo a los salmos, a cantos. Muchos de los cantos hoy en día no se parecen en nada a los salmos. Hablan muchos de nosotros, pero no de Dios. Salmo 27 al 8. Algunos confían en carros y otros en caballos. Algunos confían en un título, en su familia, en su estatus social, en su poder económico. Algunos confían en caballos, otros en carros, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ahí está. ¿Cuál es el resultado? Versículo 8. Ellos, los que confiaban en carros y en caballos, se doblegaron y ¿qué? Cayeron. Pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. ¿Por qué? No lo olvides, porque Él guarda los pies de sus santos. Porque, hermanos, el Señor da muerte y da vida. Porque Él es quien hace bajar al Seol y hace subir. Él es quien empobrece y quien enriquece. Él es quien humilla, Él es quien exalta, Él es quien levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque, hermanos, Él es el Rey. No es por nuestra fuerza que hemos de prevalecer, sino por la fuerza del Señor. ¿Quieres prevalecer en el día del juicio? Acude a Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. El Señor guarda a sus santos de resbalar, de ir al juicio. En cambio, los que confían en ellos mismos terminan, obsérvalo, atrapados en tinieblas. Pero no solo eso, también quebrantados, turbados y juzgados. De eso habla el último versículo. Versículo 10, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Los que se oponen al Señor serán ¿qué? Quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Fíjate, dice, los que se oponen al Señor serán quebrantados. Wow. Serán quebrantados aquellos que se oponen al Señor. Porque recuerda que no solamente hay un reino de luz, también hay un reino de tinieblas. Y este mundo cada día se orquesta para luchar, hermanos, contra Dios, para oponerse. Ya se opone, pero para oponerse con mayor claridad a la palabra de Dios, al consejo de Dios, al mandato de Dios. Pero ¿cuál es su resultado? Ser quebrantados. Mira lo que enseña el Salmo 2, por favor. Un salmo mesiánico, escatológico incluso. Habla de tiempos finales. Salmo 2, versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra, ya ves, se oponen al Señor, contra el Señor y contra su ungido, contra su Mesías, contra su Cristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, vivamos como nosotros queremos vivir. Y todos aquellos que viven una vida en este sentido, en rebeldía a Dios, se están uniendo a este reino de tinieblas. Son parte de este reino de tinieblas. Pero mira, hermano amado, el resultado. ¿Cuál es el resultado de estas personas? Versículo 9.
tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ese es el resultado de los impíos. Quebranto, juicio. Dice incluso Samuel, él tronará desde los cielos contra ellos. Habla de juicio. Normalmente las culturas paganas llevaban la idea de los tronidos con la ira de Dios, y no es cierto que cuando cae un rayo cerca de nosotros, palpita un poco más rápido nuestro corazón. Pero hermanos, hay algo más temible que esos rayos, y es la ira del Dios Santo y Todopoderoso. La única manera de evitar lo que incluso dice el versículo 10, el juicio de Dios, porque es un hecho. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él va a juzgar, eso es un hecho. Y la única manera de no ser atrapados en tinieblas, quebrantados, turbados y juzgados, lo encontramos al final del versículo 10. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Mientras el mundo es asolado por la ira de Dios, el pueblo del Señor puede poner la confianza en Dios a través de la exaltación, dice aquí Ana, de su rey y de su ungido. De una manera soberana, sobrenatural, Dios usa a Ana para profetizar acerca de la venida de un rey. Recuerda que no había rey hasta este momento. Pero ella puede visualizar, sin duda a través del Espíritu Santo, la salvación, repito, que ella había experimentado, hacia una salvación más grande, más grande. Esto es interesante porque la primera vez que aparece la palabra ungido, que también puede ser traducido como Mesías y también como Cristo, es aquí, por medio de una mujer insignificante para el mundo. Pero fue, hermanos, no insignificante en los planes de Dios, porque fue a ella quien Dios usó por primera vez para hablar del Rey prometido con estas palabras: el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Wow. Sin duda, hermanos, esto en parte tiene un cumplimiento en la vida de David, sin duda, sería el rey. Yo te encargo que en casa leas, por favor, Primera de Samuel 22, y tú vas a encontrar un cántico de David, primer libro, digo primera, pero es primer libro de Samuel, capítulo 22, un canto que habla de verdades que se cumplieron en este mismo sentido del cántico de Ana, que Dios es la roca, que Dios es incomparable, que el Señor tronó desde los cielos para salvar a David, para salvar a su ungido, para mostrarle su misericordia. Pero sabemos, hermanos, que finalmente David también falló. Entonces esto tiene un cumplimiento todavía más grande. El juicio que viene sobre esta tierra es real, pero también, hermanos, la salvación que Dios ha ofrecido a través de Cristo. En Él, hermanos, se cumplen todas las promesas que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Mire, pensemos en un momento. Dijimos que debemos tener un corazón humilde en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Salvador. ¿Cuál fue el nombre del Mesías? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Por qué le dijo María, el ángel a María? ¿Por qué debía ponerle Jesús? Porque Él salvaría al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Dijimos que debemos tener un corazón humilde en saber quién es Dios, porque Él es el Señor soberano, ¿no es cierto? Quien exalta, pero también humilla. ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de los cielos? Lo dijo Jesús: ser humildes como un niño. ¿Te acuerdas? El que no sea como niño no puede entrar al reino de los cielos. Se requiere humildad, como aquel que es manso y humilde de espíritu. Jesús, hermanos, es el ungido de Dios, el Cristo, en quien salva a su pueblo, quien exalta al humilde y finalmente quien va a juzgar la maldad y quien va a reinar por la eternidad. Y nosotros, repito, vemos algunos cumplimientos parciales de estas verdades. Vemos a David siendo exaltado
y a Goliat siendo humillado. Vemos a David siendo exaltado, ¿verdad? Y a Samuel siendo humillado. Vemos a Ana siendo exaltada y a Penina siendo humillada. Y nosotros decimos, Señor, ¿y a mí? ¿Yo cuándo? ¿Para cuándo? Espera en el Señor. Ahora, puede que eso no pase en esta vida para ti, pero tú esperas algo más grande. El día que el Señor, con voz de mando, ¿te acuerdas? Y con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Te acuerdas? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Nuestros cuerpos serán glorificados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y estar ahí con Él para siempre, reinando con Él. Él va, hermanos, a juzgar la maldad, esa maldad con la que tanto luchamos, y principalmente la maldad de nuestro corazón. Él va a vencer, Él va a triunfar. Él es la única realidad en el cielo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Dos textos más, terminamos. Apocalipsis capítulo 19, desde el capítulo 19. Desde el versículo 1 vamos a leer y vamos a ir saltando. Apocalipsis 19. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Porque sus juicios son ¿qué? Verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre. ¿Ves? Es la misma idea. Ha vengado la sangre de sus siervos en ella. ¿Quién es ese rey soberano que juzga? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién? Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso, hermanos? Versículo 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Te acuerdas? La roca, santo, inconmovible, inmutable, quien con justicia juzga y hace ¿qué? La guerra. Ahí está. Versículo 13. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre, ahí está, es el Verbo de Dios. Versículo 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios levantaría, y lo vamos a estudiar, rey en Israel, David, vencería a muchos filisteos, vencería a muchos enemigos, pero finalmente fracasaría porque no pudo vencer por él mismo al peor de los enemigos, el pecado en su corazón. Pero hermanos, viene un rey. Ya vino, pero volverá a venir, hermanos, a juzgar la maldad, a humillar a aquel que se ha exaltado, a dar vida a aquellos incluso que murieron a causa de él, a dar muerte eterna a aquellos que dicen estar vivos, pero espiritualmente muertos, a levantar del polvo al pobre, del muladar levantar al necesitado y hacerlo sentar en el mejor de todos los lugares, a su diestra para siempre. Porque a la diestra del Señor hay gozo, ¿te acuerdas? Y delicias, ¿hasta cuándo? Para siempre. Si tú eres creyente, yo te animo, adora al Señor, confía, espera humildemente en tu Salvador, en tu Señor soberano y en tu Rey vencedor. Si tú no eres creyente, no olvides, la maldad va a ser juzgada. El orgullo será abatido. Hoy cree en el Rey y Salvador, Cristo Jesús. Después de que Araceli, hermanos, la hermana que te platiqué al principio, limpió sus lágrimas, ella se levantó y fue a casa. Tiempo después, Dios hizo el milagro de sanarla completamente de cáncer. Sin embargo, el costo de la enfermedad fue perder su matriz y por lo tanto la posibilidad de tener hijos. Pero Dios,
que es rico en su misericordia, hizo un milagro más en su vida. Tiempo después un bebé llegó a sus brazos a través de un regalo y la providencia divina, la bondad del Señor. Después de estar a punto de morir y perder la matriz, ella tenía vida, salud y un bebé en brazos. Uno diría increíble, y lo es. Sin embargo, si tú conoces a Araceli, observarás que ella no olvida el más grande milagro que Dios hizo en su vida aquel día: cambiar su corazón, darle vida espiritual y permitirle conocerle como su Salvador, como su Señor soberano y como su Rey vencedor. La pregunta es hoy, ¿tú le conoces? ¿Tú le conoces? Ella sí. Y tal vez no trajo al bebé aquí, ¿verdad? Para que sirviera todos los días, ¿verdad? Como Samuel. Pero, hermanos, en el corazón de Araceli y de todos aquellos que han recibido el más grande milagro, hay una cosa, y es vivir para Dios para siempre. Y todo lo que tenemos, rendirlo al Señor. Repito la pregunta, ¿tú conoces a este Dios? Entonces, que tu corazón se regocije en quién es Él hoy y siempre. Salvador, Señor soberano, Rey vencedor. Porque pase lo que pase y venga lo que venga, Él sigue siendo el mismo. Y aunque tal vez Araceli no hubiera recibido salud, un hijo, hermanos, si hubiera partido a la presencia del Señor, como lo dijo el Señor a Pedro, ella ya hubiese recibido algo que vale más que 10,000 hijos, 10,000 padres, 10,000 hermanos, 10,000 casas, y es estar en la presencia del Señor eternamente. Padre bendito, gracias, amado Dios. Te alabamos, amado. Te alabamos, Señor. Tú eres santo. Hoy, Señor, lo confesamos como Ana lo hizo. Y te pedimos que podamos elevar esta petición, esta oración a Dios, a ti, Señor, creyéndola. Que nuestro corazón se regocije en ti. Que nuestra fortaleza en ti se exalte, Señor. Que podamos hablar sin temor tus maravillas, Señor, porque no hay santo como tú, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación. Nos regocijamos en lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En ti esperamos, de ti dependemos, Señor. Y si no lo hemos hecho, permítenos arrepentirnos el día de hoy y comenzar a depender en ti, el único que no cambias. De tal manera que confiemos, Señor, en que un día tú juzgarás y terminarás, Señor, por completo con la maldad de este mundo. Mientras tanto, permítenos decir como los salmistas: ciertamente el bien para nosotros es el tenerte a ti. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Fuera de ti, Señor, nada deseamos en esta tierra, Señor. De tal manera que podamos decir también con el profeta que aunque no haya vides en el campo, estén vacíos, Señor, los ganados, Padre, con todo y eso nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Jehová nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación, Padre. Concédele esta gracia, esta salvación a aquellos que no la tienen y úsanos para esa obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.